fuerza para pasar a orar por las peticiones que enviaron. Amén. Yo estoy agradecida en esta mañana. Levante sus manos. Debemos entonces perseverar en la oración. Amén. Gracias por estos. Gloria a Dios. En el libro de Daniel, gracias por estos, creo que tiene mucho volumen. Gracias por estar en esta casa en esta mañana. Te adoramos y te amamos. Las jóvenes no abren su boca. Nos ven a nosotros. En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Está muy alto el volumen, hermano. Ok. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces al día. Y nosotros a veces no queremos orar ni una vez al día. No queremos orar ni una vez al día, hermano. No crucificamos la carne. Tenemos que luchar con esta carne. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No hay duda que la oración es uno de los mandamientos del Señor que más beneficios nos trae. Por medio de ella podemos acercarnos al Señor y conversar con Él como conversamos con otra persona. Amén. Los beneficios de esta actividad están declarados en su palabra. Y Dios nos motiva en que tengamos una vida de oración. Repito, Yahshua y el Espíritu Santo nos motiva a que tengamos una vida de oración. Amén. Tenemos que tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios. ¿Por qué? La oración es un mandato de Dios. Vámonos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. La oración es un mandato de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 17. La oración no es una recomendación que nos hace el Señor. Es un mandato que debemos cumplir si queremos agradar al Padre. Pero este mandato es para que nuestra vida entera vivamos orando siempre. Repito, pero este mandato es para que nuestra vida entera estemos siempre orando. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Amén. Orar sin cesar es un mandato para que en todo momento y en toda circunstancia estemos cercanos a Dios, cercanos a Yahweh, y busquemos la comunión con Él. Amén. Gloria a Dios. Repito, orar sin cesar es un mandato para que en todo momento y en toda circunstancia estemos cerca de Dios y busquemos la comunión con Él. Gloria a Dios. Hay diferentes, gloria a Dios, hay diferentes tipos de oración. Hay diferentes tipos de oración. Y en su palabra, Dios nos enseña cómo orar al Padre. Es nuestro deber vivir cada una de estos tipos de oración. Y de acuerdo a nuestra situación, debemos ponerlas por obra.
Pero lo que Dios quiere es que en cualquier circunstancia nos acerquemos a Él. Amén. A través de la oración. Gloria a Dios. Primero, la oración es un mandato de Dios. Orar sin cesar. Daniel oraba 3 veces al día. La oración, el ejemplo de Moisés. Vamos a leer Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Un ejemplo grande de una vida de oración la tenemos en Moisés. Dice la palabra que Moisés pasaba con Dios grandes periodos de tiempo. Aleluya. Encontramos en la Biblia el relato de cuando Moisés estuvo con Dios durante 40 días y 40 noches. Amén. Tiempo durante el cual Moisés estuvo solo con Dios, sin ninguna contaminación del mundo. Ahí está, 34:28. Y él estuvo allí. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vemos el ejemplo de Moisés. Amén. Moisés durante esos 40 días, gloria a Dios, tuvo ese tiempo durante el cual Moisés estuvo solo con Dios, sin ninguna contaminación del mundo. Esta vida de oración convirtió a Moisés en un gran profeta de Dios. Amén. El Señor lo usó grandemente por este poder que Moisés recibía de Dios en estos periodos de oración continua, de comunión con el Padre. Por esa devoción, Moisés vio milagros y maravillas que Dios hacía por medio de él. Aleluya, gloria a Dios. Una vida de oración es una vida que va a manifestar la gloria de Dios. Una persona de oración es una vida que va a manifestar la gloria del Padre. Amén. Gloria a Dios. Pasamos al punto número 3. Primero vemos la oración, que es un mandato de Dios. Orar sin cesar. Vemos el modelo de oración, el ejemplo de oración de Moisés. Pero vamos a ver también un poco un ejemplo de oración de la vida de Daniel. Lo acabamos de leer aquí en Daniel 6:10. Moisés obtuvo poder y pudo dirigir a un pueblo grande por esa comunión que mantenía con Dios. Pero Daniel también, hermanos, mostró una vida de oración. Amén. Sabemos que Dios libró a Daniel de una muerte segura en el foso de los leones. Pero también Dios le usó para hablarle y para dejarnos profecía en los últimos tiempos. Amén. Tiene mucho volumen, ya vamos a bajar. Gloria a Dios, voy a repetir. Estamos con el ejemplo ahora de Daniel. Moisés obtuvo poder. Gloria a Dios. Moisés obtuvo poder y pudo dirigir a un pueblo grande por esa comunión que mantenía con Dios. Pero Daniel también mostró una vida. Sabemos que Dios libró a Daniel de una muerte segura en el foso de los leones, pero también Dios lo usó para hablarle y para dejarnos profecías de los últimos tiempos. Amén. No hay duda que esos tiempos que Daniel pasaba con Dios permitieron tener esa comunión para que Dios le confiara estas poderosas profecías de diferentes tipos. Amén.
La oración nos coloca en una posición donde hablamos el mismo idioma que Dios. Amén. Un idioma espiritual igual que nuestro Padre Yahweh Elohim. A eso es lo que le llamamos la comunión con el Padre, con Yahweh. La oración nos lleva a ese nivel de comunión donde podemos escuchar, aleluya, al Señor y hablar claramente con Él. Amén. Daniel tenía una intimidad con Dios. Moisés tenía una intimidad con Dios. Amén. Eran hombres de oración, eran hombres de búsqueda del rostro del Padre. Nosotros al igual tenemos que buscar al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ser persistentes, ser constantes en la oración, ser perseverantes en la oración. Amén. También tenemos otro ejemplo de la oración a la luz de la palabra, y era el ejemplo de Pablo. Vamos a leer Hechos 16:25. El ejemplo de Pablo, Hechos 16:25. Amén. Gloria a Dios. De tu amor. Vamos a buscar Hechos 16:25. Dice de la siguiente manera: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuándo estaban orando Pablo y Silas? A medianoche. Como estamos nosotros aquí, a medianoche estamos orando, estamos buscando el rostro de Yahweh, el rostro de Yahshua Mashiach. Pablo y Silas se encontraban presos, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque predicaban a Yahshua Mashiach, al Señor Jesucristo. Ese era el motivo por el que la gente lo colocaban en la cárcel. Estos lugares eran oscuros, húmedos, para nada cómodos, pero en medio de esa incomodidad, ellos entonaban cantos a Dios, se comunicaban con el Padre y seguían predicando el mensaje de la salvación. Amén. Dios no permitió que murieran en ese lugar, sino que fueran liberados y siguieron con la misión que el Señor les había encomendado. Al estar en oración, hermanos, nos convertimos en parte de ese ejército de Dios, y el Señor nos encomienda misiones para cumplir en su obra. Nos convertimos en personas de confianza para el Señor. Amén. Y somos enviados a predicar su palabra. Dios no dejó a Pedro en la cárcel hasta que cumpliera el propósito por el cual fue llamado. En todo lugar, en todo momento, aunque no sea el lugar indicado, aunque no sea el mejor momento para hacerlo, debemos elevar nuestra oración a Dios, a Yahweh, y Él va a responder. Amén. A lo mejor no estamos en un lugar que es cómodo, es seguro, es tranquilo, pero en todo lugar donde podamos estar, podemos elevar una oración para buscar el rostro de Dios. Tenemos otro ejemplo a la luz de la palabra, que en ese me quería enfocar más, pero es más largo. Es el ejemplo de Yahshua. Es el ejemplo de Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo 26:36. Mateo 26:36. Gloria a Dios. Mateo 26:36. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 26:36 nos dice: entonces llegó Yahshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Hermanos, Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, acostumbraba, a ir a orar en solitario. Iba con sus discípulos y se apartaba un poco para estar solo en comunión con el Padre. En esta ocasión nos damos cuenta que pasaba mucho tiempo en comunión con Dios, tanto que los discípulos se dormían por el tiempo que llevaban orando. O en este caso Jesús, que era que pasaba toda la noche orando y ellos se quedaban dormidos. Muchas veces la oración es cansada o dolorosa, pero debemos obedecer a Yahshua cuando nos dice que perseveremos hasta el fin. Dios nos escucha y se agrada cuando le buscamos a Él antes de que acudamos a otro lugar. Dios es nuestro Padre y quiere lo mejor para sus hijos. Si no fuera bueno para nosotros orar, Dios nos lo hubiera mandado en su palabra. Pero la oración tiene numerosos beneficios porque nos comunicamos con nuestro Padre. Hasta Yahshua pasó orando mucho tiempo, siendo el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, perseverar en la oración, pues al hacerlo demostramos fidelidad a Dios y Él probablemente nos puede conceder lo que pidamos. La perseverante y constante oración es muy importante en nuestra relación con el Padre, porque con ella demostramos dependencia y fidelidad a Dios, que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que demostremos dependencia a Él y fidelidad a Él. Amén. Jesucristo, Yahshua, era muy persistente en la oración, no solamente porque era la forma de comunicarse con el Padre, sino para darnos ejemplo de cómo debía ser una sana relación con el Padre. Pero además, la perseverancia en la oración hace que Dios muy probablemente conceda nuestras peticiones si son de su voluntad. En el Evangelio de Lucas 18, del 1 al 8, dice así: también le refirió Yahshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Amén. Una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, Yahweh, no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. El Padre va a hacer justicia a aquellos que clamamos día y noche, que intercedemos y que estamos buscando su presencia. Creo, hermanos, que este ejemplo es lo suficiente claro como para demostrar la importancia de perseverar en la oración, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y desafiantes, en los que impera la maldad. La palabra de Dios dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha
contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha es espiritual y la vamos a ganar orando. Esto indica que no luchamos contra el ladrón, contra el violador o contra el asesino. Luchamos contra el diablo que utiliza al hombre, dañando su corazón y convirtiéndolo en ladrón, violador y asesino, y utilizándolo para hacer el mal al prójimo. Dice también la Biblia que el diablo nunca descansa y su papel es robar, matar y destruir. Y solo con el poder de Dios activado a través de nuestra oración perseverante podemos vencerlo. Debemos perseverar en la oración. Debemos persistir en la oración por nuestros hijos, para que el Señor los proteja también siempre. Debemos insistir pidiendo a Yahweh, aleluya, por sabiduría, para que actuemos siempre bajo sus principios. Por nuestros gobernantes, para que gobiernen con justicia y equidad. Y aún orar para que el Señor toque los corazones de la gente, para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. El mundo está lleno de iglesias que crecen y crecen en número dentro de sus muros, pero cuyos miembros no crecen espiritualmente para impactar al mundo fuera de ellas. Si los cristianos, quienes somos los representantes de Cristo aquí en la tierra, no oramos con persistencia por todas estas cosas, jamás veremos cambios significativos en nuestra sociedad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Allí en el libro, gloria a Dios, de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo, gloria a Dios, Lucas 6, 12 al 13, nos dice: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Amén. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Perdón. Vemos que hay momentos en el cual tenemos que orar mucho para que el Padre nos dé dirección, para que el Padre nos diga qué debemos hacer. En este caso, Yahshua, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en medio de los hombres, pasó la noche orando. Y si Él pasó la noche orando, ¿cuánto no nos toca a nosotros, hermanos? ¿Cuánto no nos toca a nosotros? Amén. La perseverancia en la oración es la base para que el Señor pueda bendecir nuestro trabajo de su obra. El Señor Jesús, Yahshua, quería escoger a sus apóstoles de entre la multitud de sus discípulos. Y es interesante que tanto Mateo como Marcos y Lucas mencionan este suceso. Pero solamente Lucas nos cuenta que el Señor pasó la noche en oración antes de la elección de sus apóstoles. Hermano, a lo mejor usted puede decir, bueno, Él era el Hijo de Dios, Él era Dios. Él no necesitaba pasar la noche orando. Pero Él nos tenía que dar ejemplo. Él nos ha dejado ejemplo de que nosotros debemos pasar tiempo en la presencia del Padre, buscando el rostro del Señor. Amén. En esta escena se iba a tomar una decisión de gran alcance. Amén. Hay momentos, hermanos, que tenemos que pasar la noche orando para buscar la dirección precisa del Padre. Amén. Bendito sea la gloria de Dios. Se trataba, Yahshua iba a tomar una gran decisión.
Y se trataba del futuro del reino de Dios en la tierra. Se trataba de los apóstoles que en los 3 años siguientes y también después de la ascensión de Yahshua habrían de llevar el evangelio, gloria a Dios, primeramente a Judea y Galilea, pero después también más allá de las fronteras de Israel, al mundo entero. Los nombres de estos hombres serían escritos eternamente en el muro de la ciudad celestial, según Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. El hecho de que el Señor, como hombre dependiente de Dios, subió al monte para permanecer allí tranquilo y apartado en oración durante una noche, muestra la gran responsabilidad vinculada con la elección de los colaboradores más estrechos. 21:14. En llevar el evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos asombramos ante la sumisión del Hijo de Dios bajo la voluntad del Padre, que se manifestaba aquí en el monte, y vislumbramos cuánta responsabilidad implicaba la elección de los apóstoles. Al mismo tiempo, amados, vemos como el Espíritu Santo nos muestra aquí unos principios fundamentales que son de gran importancia para nosotros como colaboradores en la obra del Señor. Nos pueden preservar de muchos desarrollos equivocados y desengaños si es que hacemos caso de ellos. Vamos a considerar, gloria a Dios, las circunstancias exteriores relacionadas con el llamamiento de los apóstoles. Amén. Poco antes el Señor había sanado en un día de reposo al hombre de la mano seca, mientras que los escribas y fariseos estaban al acecho para poder acusar a Yahshua. Siendo testigos de esta curación maravillosa, sus corazones, sin embargo, se endurecieron y se llenaron de enojo, según el libro de Lucas, capítulo 5, verso 11. De modo que acto seguido solo discutían un tema. Y el tema que ellos discutían era: ¿qué haremos con este Jesús? ¿Qué haremos con este Yahshua? Los capítulos que siguen muestran cómo estos hombres religiosos, llenos de envidia y odio, comenzaron a preparar en forma intencionada la eliminación de Yahshua Mashiach. Pero el Señor Yahshua se retiró para orar. ¿Qué hizo Yahshua? Se retiró para orar. Amén. En Lucas capítulo 5, Yahshua había hablado del vino nuevo y el vino viejo, o el vino viejo y el vino nuevo, y de los odres viejos y los nuevos. Ahora está preparando 12 nuevos odres para el vino nuevo, para la proclamación de las buenas nuevas, y para poderlo hacerlo se aparta de la disputa teológica y sube al monte para orar allí. Esto quiere decir, hermanos, que a veces no podemos caer en contienda con la gente, con los que se nos oponen. A veces tenemos que apartarnos de eso que se nos opone y meternos con el Padre en oración, a buscar el rostro del Padre. Amén. Gloria a Dios. Especialmente en el Antiguo Testamento, hermanos, hallamos que los montes son a menudo el lugar de encuentro con Dios. Jesús, Yahshua, se fue al monte a orar. Y a la luz de la palabra en el Antiguo Testamento, aleluya, los montes son a menudo el lugar de encuentro con Dios o el lugar de revelación divina. Recuerden el monte Sinaí, recuerden el monte Carmelo, donde estaba Elías,
Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de montes. Y Yahshua fue al monte a orar, lugar de intimidad con el Padre. Amén. Nosotros también, cuando Dios te dice, sube al monte, ¿verdad? Que Dios te diga, sube al monte, tú sabes que tienes que subir en ayuno y oración, o en oración a buscar el rostro de Dios. Amén. Moisés subió al monte Sinaí. Recordaremos ciertas escenas, aleluya, de sacrificio y oración. Nos vienen a la mente, como estaba diciendo, los montes, el Moriah, el monte Nebo, el monte Ebal y el monte Carmelo, relacionados con hombres de oración, como lo fueron Abraham, Moisés, Josué y Elías. Qué gran bendición. Y hemos visto que también nuestro Señor Yahshua Mashiach a menudo se retiraba a un monte para dormir allí, según Lucas 21:37. Lucas 21:37. ¿Para qué se retiraba? Aleluya. Para estar allí en el monte. Se retiraba para orar, para estar solo y orar y hablar con el Padre. Bendito sea la gloria de Dios. Juan 6:15. Como en este caso, antes de elegir a sus apóstoles para orar, lejos del ajetreo cotidiano, sin tener a nadie cerca, solo en la comunión con el Padre, este era un tiempo que el Señor, como hombre, necesitaba para su ministerio y sus decisiones. Con ello nos deja claro a nosotros, sus seguidores, que con muchos más motivos tenemos necesidad de retirarnos a un lugar solitario para orar y hallar orientación y dirección, para que no nos quememos sin sufrir ni suframos daño en nuestro caminar. O sea, cuando Dios dice no nos quememos, o sea, no tomemos decisiones erradas para que no nos equivoquemos y nos vaya mal. Porque solo el Padre sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y debemos orar, hermanos, porque a veces tomamos decisiones donde nos hemos equivocado y nos golpeamos contra la pared. ¿Por qué nos golpeamos? Porque no oramos, porque no hemos buscado la presencia de Yahshua Mashiach. No hemos buscado la dirección de Dios en oración. Y a veces nos desviamos. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces el Señor nos deja y nos ha dado ejemplo a través de la palabra. Y repito, que debemos clamar, que debemos buscar la presencia de Dios de noche, de madrugada, como lo hacía Daniel 3 veces al día, como lo hacía Pablo a medianoche. Gloria a Dios. Amén. En la quietud de la noche, el Señor Yahshua Mashiach permaneció en oración. No solamente 1 hora, ni 2, sino que hasta que llegó la mañana. Como el Señor me dijo el año pasado cuando hicimos la vigilia hasta amanecer, hasta que raye el alba. A pesar de cómo Dios sabía a quienes iba a escoger de entre los discípulos, repito, a pesar de que como Dios sabía a quienes iba a escoger de entre los discípulos, pasó la noche en oración. Entonces el Señor nos enseña que ante una decisión de suma importancia para nosotros, tenemos que pasar la noche orando y buscando el rostro del Padre, buscando la dirección de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oró ya en esa noche por Pedro. Miren esto tan importante. Jesús oró y escogió a Pedro. ¿Será que Jesús Yahshua se equivocó con Pedro? Porque Pedro lo negó 3 veces. ¿Será que él se equivocó? No, hermano, no se equivocó. Repito, oró
ya en esa noche por Pedro, que después lo negaría con juramento y maldiciendo? O quizás también oró por Juan, quien tras muchas décadas en el exilio escribiría el Apocalipsis. O por Jacobo, hermano de Juan, el primer discípulo que sufrió la muerte como mártir. O por Judas, el que le iba a entregar. No lo sabemos, pero nos avergüenza que él, quien todo lo sabe, pasó la noche en oración, y nosotros, que no sabemos qué decisiones para el futuro son las correctas y lo que éstas nos traerán, pensemos que eso de permanecer en oración está de sobra o que se puede descuidar. O sea, el ejemplo es que Yahshua pasó toda la noche orando, y a veces nosotros no le damos importancia y ni siquiera pasamos media hora orando, o ni siquiera hacemos un ayuno para buscar el rostro de Dios y la dirección de Dios, sino que tomamos las cosas a la ligera y no consultamos al Señor, y después nos vienen los problemas y después venimos a llorarle al Señor. Señor, me pasó esto, Señor, me pasó esto. Para corregir los errores que nosotros nos vinieron a causa de nuestras malas decisiones. De no consultarle, de no preguntarle. Entonces tenemos que consultar a Dios para todo lo que vamos a hacer. Amén. Cuando se hizo de día, Yahshua llamó a la multitud de sus discípulos y escogió a 12 de entre ellos. Amén. Él escogió a 12 de entre ellos, a los cuales también llamó apóstoles, según Lucas capítulo 6, verso 13. Evidentemente los llamó con tal autoridad que por parte de los otros discípulos no surgió ninguna protesta. Nadie se quejó por no haber sido tomado en cuenta, o porque a otro le había sido, gloria a Dios, o sea, no se le había dado la importancia y Dios y Yahshua no le escogió. No, ahí nadie se quejó. Ahí los demás discípulos que seguían a Cristo respetaron la decisión del Mesías, porque sabía que el Mesías no se estaba equivocando, sino que estaba tomando buenas decisiones basadas en la voluntad del Padre. Creo que a lo mejor, hermanos, a lo mejor yo creo que la oración puedan quedar para mañana. Vamos a ver. Después el Señor descendió del monte con sus discípulos a una meseta donde se hallaba reunida una gran multitud que había venido de las inmediaciones para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, según Lucas 6:17. Y antes de predicar el sermón del monte, leemos la breve nota, pero de gran contenido. Salía de él virtud y sanaba a todos, según Lucas 6:19. La fuerza espiritual va siempre relacionada con la oración perseverante. Repito, la fuerza espiritual siempre va relacionada con la oración perseverante. Es tanto así que Yahshua Mashiach no empezó su ministerio sin antes ir al desierto. Y en el desierto fue tentado por el diablo, pero en el desierto estaba en comunión con el Padre, estaba en ayuno y oración, estaba orando, estaba buscando el rostro de Dios, estaba llenando su tanque de gasolina. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu tanque? ¿Está vacío? ¿Está en un cuarto? ¿Está en medio? ¿O está un tercio? ¿O está full? ¿Cómo tienes tu tanque de gasolina espiritual? ¿Cómo está la oración? ¿Estás orando 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 40 minutos? No sé cuándo estás orando. Entonces tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos si estamos siendo perseverantes en la oración. ¿Por qué? Porque si no estamos buscando al Padre en oración y ruego, si no estamos clamando, si no estamos intercediendo,
¿Cómo creemos que la gloria de Yahweh se va a manifestar sobre nuestras vidas? ¿Cómo creemos que vamos a tener éxito en nuestras vidas si no estamos buscando el rostro del Padre? Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Antes de tomar decisiones importantes, deberíamos retirarnos en quietud para orar con perseverancia a fin de conocer la voluntad de Dios. Amén. Repito, antes de tomar decisiones importantes, deberíamos retirarnos en quietud para orar con perseverancia a fin de conocer la voluntad de Dios. Amén. Así como nuestro Señor pasó la noche en oración, un cuadro de paz interior, sin el agobio de compromisos y citas, y subió para ello al monte, un cuadro de la paz exterior que había en él. Nosotros también deberíamos escoger una hora y un lugar donde podamos retirarnos para orar con perseverancia. Aquellos que tienen tiempo, que pueden retirarse lejos del televisor, del internet, del teléfono móvil o fijo, y otros tantos intrusos, para entrar en un lugar de quietud y tranquilidad con Dios. Amén. Aquellos que tenemos el tiempo, en mi caso, en el caso de otros que no están trabajando, que tenemos el tiempo, tenemos que meternos con el Padre, aleluya, en esa intimidad con el Espíritu Santo, para que Él hable a nuestras vidas. Entonces estamos viendo qué podemos aprender de esto. Gloria a Dios. Entonces lo primero que podemos aprender es, antes de tomar decisiones importantes, deberíamos retirarnos en quietud para orar con perseverancia a fin de conocer la voluntad de Dios. También que debemos pasar noches de oración en la presencia de Dios. Tenemos que pasar noches de oración en la presencia de Dios. Noches de oración las conocemos solo de la Biblia y de los libros antiguos, o realmente a veces pasamos horas en la noche orando. Yo en mi caso, desde que el Señor me llamó al ministerio profético, casi siempre, ¿verdad? Muchas noches, no siempre, pero muchas noches a veces despierto. Muchas con el teléfono, pero muchas de ellas hablando con el Señor. El teléfono, escribiendo, hablando lo que Dios me dice, y también con el teléfono, con el Señor, hablando, soltando lo que Dios me dice, pero también con el Señor, hablando, buscando su rostro de madrugada y de noche. El ejemplo de nuestro Señor debería ser razón suficiente, amados hermanos y hermanas, para grabarnos con cincel en nuestra mente la necesidad y el valor de la oración perseverante. Y durante noches enteras, cuando se trate de decisiones importantes y de gran alcance, o también de necesidades candentes de urgencia, deberíamos ejercitarnos y practicar personalmente como obreros y también como iglesia la oración perseverante. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículos 6 al 7, nos dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Gloria a Dios. Los que os acordáis de Yahweh, no ceséis, ni le deis tregua hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Nosotros podemos ver otro ejemplo bíblico de alguien importante que oraba y pasaba tiempo hablando con Dios, y es de Ana. De Ana, la profetisa, leemos que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto está en el libro de Lucas 2:37. Lucas 2:37. Es asombroso, amados hermanos, que el apóstol Pablo relata
como ora por otros noche y día. Es interesante que en contra del que habla como un es asombroso que el apóstol Pablo relata cómo ora por otros noche y día. Es interesante que en contra del hablar común menciona primero la noche y con ello pone un énfasis. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 3:10. Dice: orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta en vuestra fe. Orando, ¿qué? ¿Cómo hacía Pablo? Orando noche y de día con gran instancia. También oraba de madrugada, como lo vemos en el libro de Hechos capítulo 16. Vemos el ejemplo de Ana, que pasaba tiempo en el templo orando, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Anoten ahí Lucas 2:37. Si puede alguien colocarlo allí, por mi esposa. Lucas 2:37. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Segunda de Timoteo 1:3. Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, a Yahweh, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Pablo oraba de noche y de día, de madrugada. Gloria a Dios. Y si además tenemos en cuenta que está escrito que Satanás, como acusador de nuestros hermanos, los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso lo habla en Apocalipsis 12:10. El diablo nos acusa día y noche. Nosotros tenemos que orar día y noche. Amén. Entonces, no nos costará mucho reconocer la necesidad de la intercesión perseverante a favor de nuestros hermanos. Amén. Bendito sea la gloria de Dios. Lo otro que podemos aprender de este ejemplo, que Yahshua, porque estamos en el ejemplo de Yahshua Mashiach, que es nuestro modelo a seguir. Vimos lo que el mandamiento de orar sin cesar, vimos el ejemplo de Moisés, vimos el ejemplo de Daniel, vemos el ejemplo de Yahshua Mashiach y de muchos otros, el de Pablo, gloria a Dios, y el de muchos otros que he estado tocando en cuanto a la oración perseverante y apartarse para Dios en la oración. Entonces tenemos el tercer punto. Estamos en el tercer punto, que es que si no oramos perseverantemente, no tendremos fuerza espiritual ni autoridad para la obra. Si no oramos seriamente. Y yo le decía que tenemos que tomar seriedad en lo que es la oración. Es de vital importancia que nosotros pasemos tiempo en la oración buscando el rostro del Padre. Amén. Y le decía estas cosas, por lo menos esta primera estrofa. La fuerza espiritual y nuestra eficacia no dependen de nuestros talentos, sino sobre todo de nuestra comunión con el Señor y nuestra vida de oración, nuestra intimidad con Dios. Ya sea que tengamos un don para servir o un don para hablar, o que aún no hayamos descubierto el don que nos ha sido concedido, sin oración perseverante no recibiremos poder espiritual ni experimentaremos eficacia en nuestra vida. La experiencia del pasado y los conceptos actuales, gloria a Dios, prometedores del éxito, no pueden suplir la falta de fuerza espiritual y autoridad en nuestras vidas. Debemos recargar nuestras baterías espirituales diariamente mediante la oración y la lectura de la Biblia. Es algo imprescindible para poder hacer frente a nuestras tareas en la familia, la escuela, el trabajo y en la iglesia.
Nada puede sustituir los tiempos de oración prolongados y regulares. Amén. Nada puede sustituir los tiempos de oración con el Padre. Y yo por ahí a veces les he hablado del testimonio y el ejemplo de Benny Hinn, que pasaba 8 horas orando con el Padre, y cuando él no estaba allí con la presencia del Señor y se quedaba con algún familiar o con otra persona, el Padre le exhortaba. Yo me acuerdo de ese libro cuando leí La unción del Espíritu Santo de Benny Hinn. Gloria a Dios. Entonces debemos recargar nuestras baterías espirituales. Amén. Recarga tu batería espiritual. Gloria a Dios. Nadie, hermanos y hermanas, que pretenda llegar a corredor de un maratón comenzará directamente corriendo un maratón. Primeramente, gloria a Dios, ejercitará sus músculos y sus pulmones corriendo distancias más cortas. Y con el tiempo aumentará la intensidad y los kilómetros a recorrer. Amén, corriendo, trotando. Nadie que piense dedicarse al salto de altura comenzará su primer ejercicio intentando saltar los 2 metros. Se empieza más bajo, según la capacidad del momento, para poco a poco ir subiendo el eslabón. Eso es como cuando usted va a trotar. Usted no empieza a trotar de una vez. Usted primero empieza a caminar. Usted empieza a caminar y después de caminar es que va a trotar. Así es nosotros tenemos que empezar a mantener una vida de oración constante para después ir a un ayuno. Porque si no oramos diariamente, ¿cómo vamos a ayunar? Si no oramos ni 10 minutos, ni 15 minutos, ni 20 minutos. Entonces, nosotros tenemos que ejercitar y tener una vida de devoción en la oración constante. Y esto es necesario para que nosotros podamos ser avivados, para que nosotros podamos ver la gloria del Padre en nuestras vidas, para que nosotros tengamos días de éxitos. Hermano, para que tengamos un día de éxito, tenemos que tener primero una intimidad con Dios. Yo les he dicho que últimamente, en estos 2 últimos meses, yo he tenido muchos ataques espirituales para que no ore. Pero lucho, hermanos, lucho contra toda brujería, contra toda serpiente, contra toda fuerza del diablo que se ha levantado para que no ore. Y tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que luchar, así no tengamos fuerza. Tenemos que ejercitarnos en la oración y recargar ese tanque de gasolina y ponerlo full. Y si no lo tenemos full, por lo menos tenerlo a la mitad, pero no tenerlo en un cuarto, porque te puedes apagar espiritualmente. Porque ¿sabes algo? El diablo lo que busca es que nosotros dejemos de orar y de estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para matarnos espiritualmente. No te es suficiente, hermano. Miren algo. No te es suficiente que tú vayas a la iglesia los domingos, o los que guardan el Shabbat, que puro guardan el Shabbat, pero no se consagran para Dios, para Yahweh los demás días, por poner un ejemplo. Nosotros tenemos que consagrarnos en oración para el Mesías todos los días, hermanos. Y todos los días tenemos que buscar nutrirnos de la palabra y buscar la intimidad con el Padre. Amén. De estos ejemplos que le estoy poniendo, es prudente comenzar al principio reservando 10 minutos para la oración, pero aprovechándolo, concentrándonos bien. El que practique esto finalmente durante algún periodo de tiempo notará que pronto no le bastan los 10 minutos. Los crecientes motivos para orar, para dar gracias a Dios, para alabarlo, para pedirle e interceder por otros, poco a poco reclamarán más tiempo.
y el tiempo de oración se irá alargando por sí solo. Se irá alargando a medida que nosotros seamos constantes buscando la presencia del Eterno. Amén. Así como el Señor Yahshua perseveró durante la noche en oración, nosotros deberíamos ejercitarnos en orar persistente y perseverantemente. Amén. Tenemos este modelo a seguir. No se olvide de este ejemplo que nos dejó Yahshua en la palabra en Lucas 6, 12 al 13. Vemos allí la parábola que Yahshua nos enseñó también, con la necesidad de orar siempre. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos algunos otros ejemplos bíblicos. Cuando Pedro se hallaba en la cárcel, la iglesia de Jerusalén hacía sin cesar oración a Dios por él, según lo vemos en el libro de Hechos 12:5. ¿Qué hacía la iglesia? Oración sin cesar por él. Este tiempo de oración evidentemente duró hasta muy pasada la medianoche, porque cuando Pedro fue despertado por el ángel, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, según el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Amén. Hechos 12, capítulo 12. Entonces la iglesia pasó y tuvo tiempo, hermanos, orando, buscando el rostro de Dios en una oración constante para que Pedro fuera librado, para que Pedro, el Eterno, lo sacara de la cárcel. Amén. Alabado sea el nombre de Yahshua Mashiach. Dios va a responder nuestras oraciones. Las oraciones deben ser a Dios, Yahweh, y debemos perseverar en esa comunión con el Padre. Debemos orar en todo tiempo, en toda circunstancia. Aunque el mundo nos diga que no lo hagamos, debemos obedecer al Padre antes que a los hombres. Amén. Bendito sea la gloria de Dios. Aunque estemos en una cárcel, aunque seamos amenazados de ser enviados a un foso de leones, aunque duela, nuestra oración debe ser a Dios con clamor, con acción de gracias, con alabanza. Dios responde nuestras oraciones. Dios responderá como lo hizo con Moisés, haciendo maravillas a través de sus manos. Yahweh, nuestro Padre Celestial, responderá como lo hizo con Daniel, librándolo de la maldad que planeaban contra él. Yahweh obrará como lo hizo con Pablo, aleluya, haciéndolo un predicador a las naciones y alcanzar el mundo con el mensaje de Jesucristo. Y obró para sacarlo de la cárcel. No sé lo que Dios hará a través de tu vida, pero si permaneces en oración, la gloria del Padre, Yahweh Elohim, se va a manifestar sobre ti. Amén. La gloria del Padre se va a manifestar sobre ti, sobre tu casa. Entonces, lucha o luchemos, hermanos, luchemos para ser perseverantes en la oración, para clamar, para imitar a Yahshua, para imitar al Eterno. Amén. Para imitar a los apóstoles, para imitar a la iglesia. Es más, termino con esta palabra del libro de Hechos, capítulo 2. A terminar con esta palabra, la enseñanza, que dice, gloria a Dios, Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En varias cosas. Entre ellos, ¿en qué perseveraban? En la oración. Amén. Debemos perseverar en la oración. Aleluya. Gloria a Yahweh. Gloria a nuestro Padre Celestial.
Vamos a darle gracias al Padre por esta enseñanza, esperando que a pesar del contratiempo con el internet haya podido ser de ministración para su vida y que el Señor le haya hablado, le haya ministrado a través de esta palabra. Amén. Y pido al Padre que esta palabra la haga una realidad en su vida y pueda ministrarle el Espíritu Santo a través de esta palabra. Amén. Para que pasemos al tiempo de las oraciones o las peticiones. Padre, en esta hora, mi Dios de gloria, quiero agradecer, Señor, por este tiempo de esta enseñanza, con contratiempos, con luchas, Señor, Padre Santo, por problemas con el internet, pero he podido terminar esta enseñanza, Señor amado, la cual tú me ministraste hace como 2 semanas que hablara acerca de la perseverancia en la oración. Señor, bajo varios modelos bíblicos, hablé, Señor amado, Dios mío, de lo que es la perseverancia en la oración. Y desarrollé más el mensaje en cuanto a la vida de nuestro amado Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido que nos ayudes a todos, mi Dios. Amado Yahweh, a todos nos ayudes a recargar nuestras baterías espirituales, a recargar nuestro tanque, Señor amado, esa gasolina que necesitamos para poder movernos, para podernos trasladar, Señor, que es la oración. Necesitamos dedicar tiempo a la oración, a la búsqueda de tu rostro. Amado Yahshua Mashiach, guíanos, Espíritu Santo, guíanos conforme a tu voluntad, guíanos conforme a tu propósito. Glorifícate en nuestras vidas, amado Dios. Padre, como solo tú sabes hacerlo, Padre Celestial. Oye, de la basón, de la bequén, de la basaya. Oye, Amanda. Señor, que puedas redarguir nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayudes a poder avanzar y a poder poner por obra esta palabra, Señor amado Dios. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Y te damos toda gloria, honor y alabanza al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bendecimos, Espíritu Santo, tu presencia. Gracias, Yahshua, por ese hermoso ejemplo que nos diste de pasar la noche orando para poder escoger a los 12 apóstoles. Gracias por ese hermoso ejemplo, Padre, que nos dejaste a través de, Señor, de Moisés, que estuvo 40 días y 40 noches orando y buscando tu rostro. Al igual que lo hizo Yahshua. Al igual, Señor, gracias por el ejemplo que nos diste a través de Daniel, que oraba 3 veces al día. En un momento de dificultad, Daniel nos exhorta a través de la palabra y nos enseñas, tú nos enseñas a través de la palabra, que a pesar de los edictos y de lo que se puede levantar, tenemos que orar y buscar tu rostro. A pesar de que eso nos cueste y nos lleve a la cárcel, mi Dios de gloria, tenemos que seguir manteniendo nuestra fe firme y constante en tus caminos, amado Yahweh, amado Yahshua Mashiach. Oh Padre, gracias por el ejemplo de Pablo, que oraba de madrugada, pero también oraba de día y de noche. Gracias por el ejemplo, Señor amado, Dios mío, Señor, aleluya, de la profetisa Ana, Señor, en el libro de Lucas. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das de la perseverancia de la oración a través de la iglesia primitiva y los apóstoles. Gracias, Padre, por el mandato que nos enseñas a través de tu palabra de orar sin cesar. Gracias te damos, Señor. Sé que estás hablando de nuestras vidas, Señor amado, a través de esta palabra, porque aún, Señor amado, Señor amado, Dios, te alabo, te exalzo y te doy gloria y honor, porque solo tú eres bueno. Amén.